Hola amigos, buenos días. Aquí estoy, quisiera estar con ustedes ahí en esa celebración de los 40 años del posgrado de Ciencia del Suelo, pero ya que no puedo estar en persona, pues les envío este vídeo, pues, al menos para comunicarlo con ustedes. Y bueno, y de acuerdo a lo que me solicitó la profesora Zenaida Lozano, pues hablarles un poco sobre la historia del posgrado, de sus orígenes, de lo que motivó su organización, etcétera, etcétera. Durante unos minutos, bueno, espero entonces compartir con ustedes esta celebración. Me imagino que ahí estarán todos los incombustibles de la ciencia del suelo, como yo los llamo, entre los cuales yo me incluyo, que a pesar de todos los abaratares están resistiendo y se están manteniendo fieles a la ciencia del suelo, que ha sido, digamos, nuestro trabajo y nuestra pasión. Bueno, aquí fundamentalmente pues voy a hablar un poco de los antecedentes y de la organización del posgrado en Ciencia del Suelo que se ha logrado mantener a través de estos 40 años. Podemos decir que la organización prácticamente del posgrado se inicia fundamentalmente cuando se reorganiza ya el Departamento Instituto de Edafología por parte del profesor Luis María Elizalde el año 58, una vez terminada la dictadura de Pérez Jiménez, y en ese momento pues algunos de nosotros empezamos a trabajar ya sea como ayudantes de investigación y que después nos iríamos incorporando al departamento del instituto y después al posgrado en Ciencia del Suelo. Entonces podríamos decir que el doctor Luis María Elizalde en esa reorganización, en esos años, especialmente entre los 58 y 62, fue la base de la organización del posgrado. Ya en eso pues comenzamos ya a tener algunas actividades dentro de fundamentalmente de la Sociedad Venezolana de Ciencia del Suelo, que también se comenzó a reorganizar conjuntamente, y participamos por ejemplo en el primer Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo que se celebró en Mendoza, en Argentina, y luego pues participamos en los cursos de edafología. Aquí vemos algunas prácticas de la edafología, el curso de edafología general básico. Y ya vemos algunas de las personas que después se distinguieron como grandes edafólogos. Está en ese curso, como por ejemplo Chargel y Blavia, que lo vemos aquí dentro de un perfil de suelos. Y ya empezamos a formarnos y pues fundamentalmente el profesor Elizalde pues ya tenía una programación para que todo el personal que entráramos nos fuéramos especializando y haciendo estudios de posgrado en diferentes áreas como una base para el futuro desarrollo del Instituto de Departamento de Edafología y con ello también el posgrado en Ciencia del Suelo. Así participamos ya en algunos cursos internacionales y realizamos posgrados en el exterior. Así como yo, pues también un grupo de los compañeros que comenzamos después con el posgrado. Luego ahora, un paso fundamental para desarrollar el posgrado fue cuando con la reorganización del pensum se estableció el sistema de orientaciones y hubo la orientación en suelos dentro de una orientación general en agronomía. Había la orientación en suelos y en esa orientación en suelos ya se comenzaron a desarrollar una serie de cursos, como vemos cursos en relaciones suelo a planta, en química y mineralogía del suelo, en clasificación, salinidad, etc. Eran unos cursos ya que se daban a partir del cuarto año de la facultad y prácticamente tenían un nivel prácticamente de posgrado o muy cerca de posgrado. Tanto así que algunos de los alumnos que tomaron esos cursos y que después fueron a hacer doctorado en Estados Unidos, algunos me señalaban después que cuando llegaron a Estados Unidos el nivel realmente de los cursos que ellos tomaron no les fue muy difícil porque no era muy diferente a los cursos que habían hecho dentro de la orientación en suelos. Y aquí veo, por ejemplo, uno de los primeros grupos que se orientaron y terminaron en suelos y a los cuales me tocó darles más de 2 de esos cursos. Ahí vemos en los nombres, pueden darse cuenta que ahí están prácticamente los principales edafólogos, los que sentaron la base de los estudios de suelos en Venezuela. Entre ellos pues vemos por ejemplo a Richard Chargel, que fue uno de los más conocidos, que lamentablemente ya no está con nosotros. Y bueno, tenemos a Luis Arias, tenemos a Deu Dumí, tenemos a Rafael Herrera, a Piero Estaño, Blavia, etcétera. El grupo que están ahí todos han sido, y prácticamente muchos de ellos los conocen, han sido distinguidos, han sido edafólogos distinguidos, que durante muchos años se han desarrollado ese trabajo. Ahora, hubo una persona, porque quizás no se nombra mucho, que fue el profesor Antonio Estrada, que fue profesor de edafología también, que cuando llegó a la dirección de suelo del Ministerio de Obras Públicas,
y dispuso de bastantes recursos, se iniciaron una serie de estudios fundamentalmente en los que iban a ser los sistemas de riego, y en ese momento entraron muchos recursos a nuestro instituto porque encargaron de hacerle todos los análisis de suelos. Con todos esos recursos se pudieron montar muy buenos laboratorios que fueron la base para que después se pudieran desarrollar investigaciones e incluso se pudiera desarrollar el programa de ciencia del suelo. Entonces también él tuvo un papel fundamental gracias al soporte que le dio al instituto a través del contrato de todos esos estudios de suelos del Ministerio de Obras Públicas para que se desarrollara esa base. Bueno, luego hubo una serie de actividades que facilitaron, digamos, todo este desarrollo. Por ejemplo, en el año 1969 se realizó en Maracay una reunión del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas junto con la UCB, donde se hizo un análisis a nivel de toda Latinoamérica de la enseñanza de la ciencia del suelo en pre y posgrado. Y ahí pues ya se discutieron todas las posibilidades y limitaciones que pudiera haber a nivel de Latinoamérica, y nosotros presentamos un documento sobre la situación posible, digamos, en Venezuela. Después, con el desarrollo ya que tuvo la ciencia del suelo, vino también la reorganización de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo y se realizó la primera reunión de la ciencia del suelo que se realizó en Maracaibo. Todo esto contribuyó también a sentar las bases. Y luego tuvimos la oportunidad, ya que fuimos como profesor visitante en un programa que tenía la OEA, para organizar laboratorios de física de suelos en Perú, Brasil y México, y pudimos conocer en esos tres países ya funcionaban posgrados a nivel de maestría en ciencia del suelo, el desarrollo que tenían en cada uno de esos países esos estudios, que en ese momento tenían un desarrollo muy paralelo y exactamente los programas a lo mismo que como estaban organizados fundamentalmente en las universidades americanas. Y en base a eso, aprovechando que en ese momento éramos presidentes era presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, y conjuntamente con la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo organizamos un primer seminario sobre educación agrícola superior en Venezuela que se realizó en Maracay, y ahí aquí vemos algunos ejemplos pues, de estas reuniones, y ahí en ese seminario se presentaron una serie de documentos en los cuales se analizaron las posibilidades futuras tanto en desarrollo, tanto de ciencia del suelo a nivel de pre como de posgrado. Se me ha parado aquí esto, ¿qué hago yo ahora? Bueno, entonces, bueno, ok. Entonces, bueno, luego vino ya, se organizó la comisión de estudio de posgrado en la Facultad de Agronomía. Entonces esa comisión de estudio de posgrado, pudimos participar en esas comisiones, en las comisiones que se organizaron en esa comisión de estudio de posgrado. Bueno, vino el nuevo plan de estudios. El nuevo plan de estudios, entonces se eliminaron las orientaciones. Y precisamente al eliminar las orientaciones, ya el desarrollo ya que quedó para el pregrado, se preveía que posteriormente debe haber un posgrado. Ya dentro de esa comisión de estudios de posgrado, en la cual formamos parte, la primera la presidía el profesor Lugo Blanco, y formábamos además parte de esa comisión, dos de suelos, estaba el profesor Rafael Pinto y yo mismo, y hicimos unas visitas a Colombia y a Costa Rica para ver cómo funcionaban los posgrados en esos dos países. Fundamentalmente en Costa Rica era el posgrado más reconocido en esa época en Latinoamérica, que lo organizaba el ICA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Bueno, también coincidió que se realizó el cuarto Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo en Venezuela, que permitió también hacer contacto con una serie de profesores de posgrado en otros países latinoamericanos, y a su vez hubo un seminario que organizó el CONICYT, y aprovechando que en ese momento éramos también miembros del Consejo del CONICYT, participamos del primer seminario latinoamericano de planificación y evaluación de cursos de posgrado en ciencia y tecnología, que nos sirvió también de base para las próximas actividades. Aquí vemos, por ejemplo, al mismo tiempo ya se estaban formando profesores, pero muestro esta foto, por ejemplo, el profesor Melitón Adams, que lo estábamos formando en química de suelos y sacó un doctorado en la Universidad de Florida. Aquí se encuentra, esta foto no es en Florida, es en Canadá, donde participó junto conmigo en el Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo en Edmonton. Está observando aquí un arado que vimos en las condiciones de campo, pero al igual que él,
pues había otros profesores ya del departamento que se estaban formando a nivel de doctorado en el exterior como futuros profesores del posgrado que se iba a organizar posteriormente. Bueno, ya yendo pues a la organización, en esos momentos, por ejemplo en el año del 75 al 78, que fue cuando se organizó y se establecieron las bases de cómo iba a ser el posgrado, lamentablemente no teníamos mucho apoyo de lo que dirigían en ese momento la facultad y menos el Instituto de Edafología. Pero aprovechando que en ese momento yo era presidente también de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, organicé un comité organizador que después ya fue refrendado también por la facultad, en el que yo mismo estaba de corredor y participaban los profesores Luis Vascones y Juan Comerma. Y aprovechamos pues la difusión que tenía la Sociedad Venezolana del Suelo a nivel de la ciencia del suelo, a nivel nacional, en otras instituciones, etcétera, para establecer los contactos y aprovechar su capacidad de convocatoria. Bueno, entonces ahí se establecieron ya se buscaron colaboraciones y se tenían ya ofertas de que iban a colaborar instituciones que tenían personal altamente calificado en ciencia del suelo, como el IBIC, FUSAGRI, la Facultad de Ciencias en la UCB, la Universidad de Oriente y la Universidad del Zulia. Entonces ya se habló pues de que en el futuro, pues que el futuro posgrado que se organizaba, ellos iban a colaborar, profesores de esas instituciones iban a colaborar inicialmente con el posgrado. Y se estableció también la principal justificación, en los documentos que se elaboraron, la principal justificación de realizar posgrado en Venezuela. Una de ellas era que se pudieran desarrollar trabajos de investigación ajustados a las necesidades del país y por lo tanto permitieran a esa persona después seguir la investigación en esa área, que muchas veces cuando se realizaban los posgrados en el exterior algunas personas no podían seguir continuando ese tipo de trabajo. Entonces las tesis que se realizaran ya fueran todas relacionadas con eso. Al mismo tiempo permitían ir desarrollando la investigación en las diferentes instituciones en Venezuela. Bueno, entonces ya de una vez se decidió, a través del comité, se establecieron ya que iba a haber dos niveles, lo que existe prácticamente actual, los niveles de magíster scientiarum, de doctorado, los dos con tesis obligatoria, y luego sí se estableció que tenía que haber un núcleo obligatorio para todos, que no es igual en todas partes, los posgrados a veces son muy especializados. Aquí establecimos que había que tener una base general de todas las áreas de suelo, de química, de física, de clasificación, de biología y de manejo. Y luego se establecía una serie de cursos optativos a nivel de maestría y doctorado, ya que sí permitía profundizar más en algunas de esas áreas. Luego pues ya se aprobó entonces ya por la comisión en el 78, ya para iniciar el programa en el 78, y se aprovechó que en ese momento yo pasé a ser presidente de la Comisión de Estudio de Posgrado de la Facultad de Agronomía, y en ese momento pues ya se creó el posgrado de Ciencia del Suelo para comenzar en el año 78. A mí me tocó ser el primer coordinador, aprovechando que también era coordinador también del posgrado de Ciencia del Suelo. En ese momento también aprovechamos las circunstancias, que yo formaba parte del consejo del CONICYT, y el CONICYT fue fundamental en el inicio del posgrado por el gran apoyo que le dio al posgrado. Nos dio recursos para adquirir una serie de equipos, montar nuestros laboratorios y al mismo tiempo becas para los futuros participantes de los cursos. También funda Ayacucho, que ya se había fundado, pues también y sí, mantuvimos muy buena relación con ellos y obtuvimos muchas becas. De hecho que prácticamente en los primeros cursos prácticamente todos los estudiantes que no venían ya directamente de algunas instituciones que les daban las becas, estaban becados por esos dos organismos, por CONICYT y Fundayacucho. Al mismo tiempo, a través también de nuestro posgrado y de otro posgrado como Desarrollo Rural, establecimos relaciones con el ORSTOM en Francia, que era el organismo de investigación ultramar de Francia, con mucha experiencia en otros países, fundamentalmente en zonas tropicales, y que nos ayudó también y con profesores, por ejemplo, visitantes para el posgrado. Bueno, todo eso entonces nos dio una base muy sólida para el inicio del posgrado en el año 1978. Aquí está, por ejemplo, el logo, utilizar el logo que nos lo desarrolló la persona que siempre nos desarrollaba todos los logos y al cual acudíamos, que era Benito, que era el gran artista que teníamos en la Facultad de Agronomía. Era un poco desordenado, pero era un gran artista y original.
y por ejemplo el logo que hay de la Sociedad Venezolana de Ciencia del Suelo también se lo encarga él y lo desarrolló, el de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y el de Suelos, que es el que tenemos aún actualmente. Bueno, aquí vemos ya en algunas declaraciones para la prensa, pues decíamos cuál era el principal objetivo y por qué se desarrollaba, que son los que hablamos anteriormente, importante de que hubiera un desarrollo del posgrado en Venezuela de Ciencia del Suelo. Y aquí vemos algunas, y podemos ver algunas imágenes del primer curso, por ejemplo, de los que participaron en el primer curso en Ciencia del Suelo. Aquí vemos, por ejemplo, una práctica de campo con el profesor Feid Dapo ahí de la Universidad Centro Occidental. Y vemos otro de los primeros cursos también a nivel de campo. Aquí está acompañado del profesor Gonzalo Cruz de España, que nos estaba visitando en ese momento, y algunas actividades pues, que se realizaban en el campo. Gracias también al apoyo que teníamos del CONICYT, pudimos traer incluso muy buenos profesores visitantes en esos primeros cursos. Por ejemplo, ya en el primer curso, pues tuvimos aquí a los doctores Eric Ross de Francia y Ratan Lal, que en esos momentos estaban trabajando en África y tenían una gran experiencia en cultura tropical. Hoy en día aún son una de las principales personalidades que se han ido desarrollando en el área de manejo y conservación de suelos y aguas en el mundo. Son personas muy reconocidas. En ese momento, como vemos, aún eran bastante jóvenes y participaron y vinieron y con ellos se pudo organizar un seminario sobre manejo y conservación de suelos en el trópico. Entonces, pudimos contar con ese tipo de personas gracias al apoyo que tuvimos fundamentalmente del CONICYT en ese momento. Aquí tenemos también al profesor Bill Moldenhauer de Estados Unidos, de la Universidad de Iowa, también un gran, fundamentalmente especialista en conservación, erosión de suelos. O también tenemos acá pues a Bill Larson, que nos visitó varias veces y también contribuyó, que es de la Universidad de Minnesota, nos ayudó también. Y aquí tuvimos, por ejemplo, al principal especialista de ese momento, que había escrito el único libro que existía así sobre erosión de suelos con alcance universal y que basea su experiencia en África, que es Norman Hudson, que aquí lo vemos con algunos de los profesores, el profesor Vascone, el profesor Omar Rodríguez y también el profesor Joan Gisbert de España, que también nos visitó en varias ocasiones. Aquí vemos el Hudson, que nos acompañó en el campo. Por cierto, aquí tenemos uno de nuestros simuladores de lluvia, que él incluso después en una publicación que hizo en la FAO mostró y otros simuladores de lluvia que teníamos nosotros acá, y lo mostró como ejemplos de simuladores de lluvia que se podían utilizar en muchas partes para investigación de erosión. Y el profesor Robert. El profesor Robert es una de las contribuciones de Lorstrom, era el principal edafólogo de Lorstrom, uno de los edafólogos, por cierto, más conocido a nivel mundial, y que nos visitó también varias veces. Aquí lo tenemos dando explicación en uno de los perfiles, y precisamente aquí está en un perfil con el profesor Jesús Viloria, que es el actual presidente, que debe estar aquí, debe estar ahí escuchando este video, que es el actual presidente de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, que están dentro de un perfil de suelos con el profesor George Robert de Lorstrom. Luego pues ya los estudiantes comenzaron a desarrollarse. Y aquí tenemos el primer estudiante de doctorado que tuvimos, que fue Osvaldo Luque, y que aparece en la noticia de prensa donde dice que inventó un aparato único ahí para control de la humedad del suelo. Y como vemos acá en el acto de graduación de Osvaldo Luque, fue ese el primer doctorado que sacamos en nuestro posgrado. Y aquí tenemos también a la profesora Liliana Florentino, que fue una de las primeras también, en la primera promoción de los magíster, que también graduamos en nuestro posgrado. Bueno, aquí vienen algunas imágenes ya más posteriores de cursos más adelante en prácticas de campo, de los cursos de posgrado. Entre ellos está, por ejemplo, la profesora Zeraida Lozano, que es la actual coordinadora precisamente del posgrado de Ciencia del Suelo. Vean que todas las personas que van dirigiendo ahora todos esos organismos, la Sociedad de Ciencia del Suelo, el posgrado de Ciencia del Suelo, pues surgieron precisamente de ese posgrado. Y lo mismo ocurrió con otro mucho personal en casi todas las instituciones venezolanas que originalmente se formaron en nuestro posgrado en Ciencia del Suelo. Aquí tenemos, bueno, a la profesora Zeraida Lozano y también a la profesora Deyanira Lobo, que fueron también alumnas. Incluso tuvimos pues alumnos visitantes de doctorado de otros países. Aquí tenemos, por ejemplo, al profesor Torres y a la profesora Vargas, que actualmente ya obtuvieron ya el doctorado de la Universidad de La Laguna en Tenerife y que actualmente están trabajando en las Islas Canarias desarrollando una gran actividad.
Conjuntamente aquí también está la profesora Ciadia Lozano, está el profesor Félix Dapo, que nos acompañaba aquí, etc. Bueno, todo este posgrado, bueno, se fue desarrollando. La primera evaluación que tuvimos del desarrollo del posgrado se hizo el año 95, a través de una mesa redonda que organizamos. Aquí se ven, participamos diferentes componentes, participantes de diferentes universidades, y ahí pues se estableció un poquito un análisis de lo que se había hecho hasta ese momento y lo que pensábamos que se podía hacer en el futuro. Una de las principales recomendaciones que surgieron de aquí y que sí se adoptaron fue establecer la especialidad también. O sea, una especie de posgrado más profesional que sería una especialidad, como especialista. Y a partir de entonces, pues ya el posgrado en Ciencias del Suelo ha organizado varias especialidades, precisamente siguiendo esa orientación, que era un desarrollo dentro del mismo posgrado. Prácticamente se tomaban los mismos cursos, pero el tipo de tesis y trabajo que se realizaba pues era de otra naturaleza. Bueno, y también se estableció que así como se hizo esa evaluación periódica, que esas evaluaciones periódicas se siguieran haciendo en el futuro. Bueno, ya terminamos aquí con algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, primero, la conclusión es que realmente el posgrado, todos los objetivos que nos habían propuesto, pues se habían cumplido. Sirvieron para formar mucho personal, en muchos maestrías que después hicieron el doctorado en el exterior, algunos también hicieron también el doctorado dentro de estos posgrados. Sirvió para que se desarrollara más investigación en todas nuestras instituciones en Venezuela. Se formaron en ese momento casi todos los profesores de ciencia del suelo que estaban en las diferentes universidades de Venezuela, se formaron a través de nuestro posgrado. Y luego, bueno, lógicamente ahora hemos pasado o estamos pasando con una crisis, que es una crisis general. Lógicamente no hay recursos, se está haciendo poco estudio de suelos. Esperemos que se supere esta crisis y el posgrado pues logre obtener o lograr llegar, digamos, al desarrollo que tuvo en el pasado. Por ahora es importante que haya personas como ustedes, fundamentalmente, que aún siguen ahí y lo siguen manteniendo para que no desaparezca y pueda renacer en el momento dado en lo que pueda hacer. Y también las recomendaciones es que siempre se hagan evaluaciones y no necesariamente la estructura que tiene actual tendrá que irse readaptando a las nuevas necesidades, etcétera, ir ajustando este posgrado. Y luego, ya para terminar, quiero decirles que una vez que yo dejé el posgrado y me vine para Europa, especialmente para España a trabajar, he organizado, me ha tocado ser coordinador de aquí de estudio de doctorado por más de 15 años en la Universidad de Lleida, y he organizado otro curso de posgrado en los cuales fundamentalmente he utilizado la experiencia que adquirí tanto en la organización como en el desarrollo del curso de posgrado de Ciencias del Suelo en Venezuela. Y quiero decir, y decirlo con todo orgullo, que mucha de esa experiencia me ha permitido mejorar los cursos de posgrado que se desarrollaban aquí, utilizando la misma filosofía y la base que se utilizó para el desarrollo de los cursos de posgrado en Venezuela. Bueno, hasta aquí llego. Entonces les agradezco la atención, los saludo nuevamente y espero verlos el año que viene, que pienso viajar para Venezuela y poderlo verlos personalmente y por lo tanto reanudar nuestras relaciones y amistad dentro de la ciencia del suelo que nunca se han perdido. Muchas gracias.